tal, amigos televidentes? Un gusto y un placer contar en nuestro CEP con un conferencista, el doctor José Toala Mosquera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Es médico cirujano, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad y Salud de Trabajo, CESO, conferencista de la CESO y Universidad de Guayaquil, maestrante en Seguridad y Salud de Trabajo por la Universidad de Guayaquil. Con él vamos a hablar justamente de materia de seguridad y salud laboral. Un gusto, la bienvenida de polos opuestos a usted, doctor. Muchas gracias, ante todos, estimados. Les felicito por este tan excelente programa que ustedes llevan. Es una labor muy tenaz, muy difícil, y qué bueno que se tomen en atención estos temas muy, se podría decir, álgidos, muy interesantes a nivel de la expectativa laboral. Como nosotros recién acabamos de pasar, el día 28 de abril fue el Día de la Seguridad y Salud del Trabajo a nivel mundial, según la OIT, la OMS, y también en Ecuador se hicieron varias jornadas y brigadas en cuanto a la comunidad, en cuanto a los trabajadores y en cuanto al desempeño, el IES y otros entes más que se encargan de la seguridad y salud en el trabajo en el país. ¿Cuánto ha venido ahondando esa parte de acoso laboral en nuestro país, en nuestra legislación? ¿Cuánto se ha abonado al respecto para precautelar el interés de la parte agraviada dentro de acoso laboral, ya que usted toma el... Perfecto. En el Código de Trabajo, en realidad, se lo dice muy someramente. Se lo podría decir que muy superficialmente se trata en cuanto a las condiciones de trabajo, se habla bastante, pero en cuanto a lo que es la parte netamente laboral de acoso psicológico en el trabajo, o tal como se llama mobbing, como se lo conoce científicamente, es un tema tan virtual al mismo tiempo, pero tan real. ¿Por qué? Porque generalmente todas las empresas callan este pequeño margen de productividad que se ve mermado en cerca de un 30%. Y yo les pregunto, si una empresa apenas llega a ganar entre el 15 o el 20% de costos anuales, ¿sí?, de toda su producción, el acoso laboral, la mala condición de trabajo, el mobbing, le resta un 30% de productividad a las empresas. No lo estoy hablando por cifras nacionales, sino extrapolando nuestro problema a la comunidad europea, mi amigo. ¿Cómo puedo yo como trabajador determinar que estoy siendo acosado laboralmente? ¿Qué son las directrices con las cuales yo me puedo dirigir y saber que estoy inmerso en eso antes de reclamar mis derechos? Mira, en primer lugar, el marco ecuatoriano en el Código de Trabajo lo dice muy someramente, pero ya existe normativa por parte del Departamento de Riesgos del Trabajo, del IES, con la normativa SART, que significa Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo. El trabajador en sí está expuesto a varios riesgos, mi estimado. El riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo ergonómico y el riesgo psicosocial, que es lo que nosotros vamos a hablar en este momento. En el último acápite que usted menciona, el psicosocial, ¿cómo lo podemos describir someramente? Es muy fácil, amigo, porque en realidad yo le pregunto, en este país, con un salario mínimo vital de $320, ¿usted cree que a todo el mundo o a todos los trabajadores les alcanza para vivir como deberían vivir? El buen vivir, el summa causae que está en la Constitución, ¿usted cree que alguien puede vivir con $320? Creo que tendrían que ser como Mandrake, ¿no? Eso, tratar de sacar el conejo del sombrero, no para lujo, sino para comerlo. Exacto. Entonces, si usted le suma a eso un agregante de un mal entorno de trabajo, del acoso que sufren los trabajadores, les pongo el caso, profesores en este instante, tienen que trabajar 8 horas. Médicos que anteriormente tenían que trabajar entre 6 y 8 horas, ahora se les duplicó inclusive el tiempo, porque ya los especialistas y subespecialistas que antes trabajaban 6 horas, tienen que trabajar 8 horas en adelante. Entonces yo les pregunto, ¿el país y la comunidad inclusive está listo para afrontar este problema? Es algo tan fehaciente que lo vuelvo a repetir, merma el 30% de la producción en las empresas. Extrapolemos el problema a Europa. En este instante tenemos 6 millones de personas sin empleo en Europa. Es cerca del 27% de la comunidad española, mi amigo, sin trabajo. Y yo le pregunto, cuando una empresa dice que va a despedir empleos, ¿qué es lo que sucede enseguida? La empresa sube de precio, porque ya no tiene esa pequeña carga laboral de liquidar, de subsidiar y de mantener a empleados dentro de su nómina. Entonces es rentable deshacerse del trabajador, mi amigo. Y entonces, ¿dónde es que el empresario muchas veces interviene? En la parte del acoso laboral, deshacerse de nómina. Y entonces esto se convierte en una carga inherente no solo para el trabajador, porque al momento que tú le estás perturbando sus labores, lo cambias de trabajo a cuestiones que él no quiere hacer, lo cambias de funciones, a veces hay traspasos de una función a otra función por el simple hecho de bloquear. Se llama hostigamiento laboral, que es la antesala para sacarlo, o que una persona, la misma persona involucrada, diga ya no quiero seguir. O sea, también es una salida olímpica para que no lo vote el empleador. El empleado solito sale porque
no concibe trabajar en ese ambiente que no es el adecuado. Yo le pregunto, ¿cuántas gastritis hay en una empresa? ¿Cuántas colitis hay en una empresa? ¿Cuántos diabéticos hay en una empresa? ¿Cuántas personas con ansiedad y cuadros depresivos hay en una empresa? En realidad no se ha hecho un análisis. Pero en este instante, el riesgo del trabajo del Seguro Social, del IES, ya está pidiendo este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque muchas veces la sobrecarga de trabajo, el conflicto de roles, esa parte en la cual dice el trabajador, estoy físicamente en mi trabajo, pero tengo mi cerebro en mi casa, lo puede predisponer a que tenga accidentes de trabajo, con una accidentabilidad y una siniestabilidad terrible para la empresa. ¿Cuáles se podrían determinar, de acuerdo a las estadísticas y las investigaciones que ustedes han realizado, que son las profesiones más conflictivas, más estresantes para las personas? En este instante nosotros estamos observando un bastante nivel de estrés a nivel de los maestros. Imagínese la figura o la película de un maestro que tiene que salir a las 5 de la mañana para ir a trabajar a un área rural. Muchas veces, yo le digo porque también lo viví mientras fui médico rural, subirse a una mula, viajar una hora, a veces no hay quien lo lleve, no tiene transporte. Y yo le pregunto, a las 5 de la mañana ¿alcanzará a desayunar? Y una vez que está al mediodía dentro de sus labores inherentes en un sector rural, ¿alcanzará a almorzar? Y una vez que se retira de su jornada a las 2, 3, 4 de la tarde que está llegando a su hogar, ¿cómo llega este trabajador? Si usted le suma este detonante en un periodo de unos 90 días, va a tener una persona con gastritis. ¿Ok? Entonces, una no correcta condición de trabajo en este país nos va a pasar factura. No hoy día, no mañana, no pasado. Inclusive la teoría del moving o del acoso laboral dice que tiene que cumplirse 6 meses de hostigamiento para que una persona autorrenuncie, que es lo que usted muy acertadamente me dijo. Y esto no es solo un problema social para el hogar, porque el momento que tú le quitas el trabajo a alguien, no solo le estás quitando el dinero, mi amigo, le estás quitando la dignidad. Ahí está el pequeño detalle. Porque te recuerdo que según los derechos humanos, el trabajo no solo es la fuente de ingresos de la persona, sino que es la fuente de dignidad de aquella persona. Dejarlo sin trabajo, acosarlo, no remunerarlo correctamente o como se debería hacer, es no contribuir al buen vivir y al summa causae en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Doctor, vamos a seguir hablando acerca de acoso laboral, de cuáles son los parámetros que determinan justamente su maestría en aplicación del trabajador en Ecuador. Estamos hablando también del aspecto internacional. No se despeguen de su televisor. Vamos a continuar hablando de esto luego de la siguiente pausa comercial. Retornamos a su programa Polos Opuestos. Seguimos con el doctor José Toala Mosquera, hablando acerca de seguridad y salud del trabajo. Estábamos hablando, usted me decía en el primer capítulo, acerca de test. Hay encuestas, hay determinados cuestionarios que se pueden estar elaborando para determinar cuál es la verdadera salud laboral de los trabajadores y en base a eso tomar medidas que ayuden a frenar problemas de estrés, de conflictos emocionales que están dentro del trabajo, pero que también tienen sus secuelas en la casa, en el hogar, están inmersos, están muy vinculados. ¿Cuáles son, cómo se aplican a la realidad ecuatoriana? Perfecto, mira, lo que les estaba diciendo hace unos instantes. El trabajador es este sector a nivel de la sociedad. Si este trabajador no está correctamente remunerado, si las condiciones de trabajo no son buenas, esto se expande a la sociedad, amigo. Porque una persona que está siendo víctima de acoso laboral para que renuncie al trabajo, en primer lugar recae en lo siguiente: insultos, burlas, amenazas, críticas injustificadas e inclusive puede ser ridiculizado dentro de las empresas. Generalmente las personas que aplican esto no es la más capacitada o más preparada de la empresa, es la que menos preparación tiene. Y las víctimas del acoso laboral generalmente son las personas que mayor preparación tienen. Ojo con lo que estoy diciendo, que son víctimas de gente con menos grado de preparación. El detalle es que el acoso laboral primero fue estudiado en animales, mi amigo. Usted tiene un grupito de leones, coge a los leones. Cuando quiere ingresar un león o más viejo o más joven, ¿qué hacen los otros leones? Lo hostigan hasta que el otro se vaya. Entonces, esto se da en los mamíferos. En las organizaciones, pasando el mismo problema, sucede exactamente lo mismo. Cuando entra alguien más capacitado, más joven, con ideas nuevas, ¿qué simplemente se dice? Chúzole, ¿qué tipo? Es molestoso tenerlo aquí. Pero él viene a querer reformar aquí las cuestiones, quiere venir a enseñarnos, muchas veces hemos escuchado a nivel de las empresas.
Y yo les pregunto, ¿quién que me pueda responder en este instante en su trabajo no ha sido perturbado o molestado en sus funciones alguna vez por alguien que está aplicando acoso o mobbing laboral? En Ecuador, normativa ecuatoriana a este respecto, el SAR 333 y el SAR 390, que son las auditorías del riesgo de trabajo, lo dicen muy fehacientemente, inclusive le dan una puntuación. Pero no te dice la normativa ni la técnica de cuál va a ser el test que usted va a implicar, ese momento que toca aplicar en la normativa. Traspolamos la normativa internacional. El departamento, la institución de higiene nacional, seguridad, salud del trabajo española sí lo tiene. Hay dos universidades principalmente que hacen un amplio estudio de riesgo psicosocial o psicosociología del trabajo. Tenemos el método ISTAS 21, que es muy efectivo, aplicado para nuestra norma ecuatoriana, para nuestros obreros, para nuestros trabajadores, los cuales mide varios parámetros, en los cuales lo primero que trata de decirte, ¿estás enfermo? ¿Cómo estás tu trabajo? ¿Estás contento con tu entorno? Y doble conflicto o doble rol. ¿Qué significa esto, doble presencia o doble rol? Que es la persona que está trabajando ese momento, pero tiene algún tipo de problema dentro de su casa. Yo te pregunto, ¿cómo estará un trabajador en este momento si está demandado a nivel del Tribunal de Menores? Que se puede ir preso, lo puede ir a coger la policía o en ese momento tiene que ir a pagar porque no le alcanza su sueldo para pagar 2 o 3 pensiones. ¿Sí? Entonces la normativa ecuatoriana en realidad no está preparada para esta valoración, pero sí tenemos armas en las cuales el trabajador, la empresa pueden analizarse en ese momento. Pero hay una pequeña desventaja. El Seguro Social todavía no cuenta con los dispositivos como para hacer un verdadero análisis de riesgo psicosocial. ¿Qué le faltaría para implementar eso? En primer lugar, le voy a decir lo siguiente, crear un sistema o una normativa ecuatoriana. Porque una cosa es España, otra cosa es Europa y otra cosa es América. Y otra cosa es la realidad ecuatoriana. Allá en España y en Europa tienen bastantes maneras de cómo censar y medir todo esto, pero yo no creo que sería correcto traspolar una normativa europea a nuestra realidad acá en Américas. El ecuatoriano tiene ciertas características especiales, como por ejemplo es un poco jarisco, es muy vivo, es muy entrador, ¿sí? Lo cual lo predispone también a meterse en problemas, porque junto con el acoso laboral recaben otros temas. Por ejemplo, la inteligencia emocional, amigo. En este país tú estudias para todo, para ingeniero, para médico, para profesor. Eres político, puedes llegar a ser cualquier tipo de cargo público, pero yo te pregunto, ¿quién usa la inteligencia emocional en este país? ¿Sí? Entonces, si un jefe no tiene inteligencia emocional, ¿cómo estará ese departamento? El área de la psicosociología del trabajo y el área de la inteligencia emocional recién tiene prácticamente su mentor, que fue Dele Goleman, que es a partir del año 2000. O sea, tenemos 13 años recién que se utiliza el término como en sí. ¿Ya? La normativa ecuatoriana a nivel de riesgo del trabajo en realidad nos habla de clima laboral, pero clima laboral puede ser humedad, o sea, lluvia, ¿sí? Pero yo creo que el término se debería aplicar a otras maneras. Las personas que estamos actualmente maestrando en esto y que tenemos muchos años de experiencia, a pesar de mi corta edad, ya tengo más de 10 años trabajando para empresas, he trabajado para múltiples empresas, asesoro a otras empresas en cuanto a riesgo de la parte psicosocial, porque en realidad al momento que uno abre los ojos, y ve que existen en realidad estos problemas y no les hace caso omiso y no se tapa los ojos o se pone un vendaje para decirse las verdades entre los departamentos, simplemente el engranaje que es la empresa no funciona. Explíquenos algo. En las empresas en las cuales ustedes han auditado y ha analizado y las estadísticas demuestran la realidad del trabajador con todas las secuelas que hemos hablado anteriormente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué han hecho estas empresas? Ya conocen la realidad. Las sospechas que tenían se han hecho evidentes. Usted lo ha demostrado en la audición que ha tenido. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde usted ha pretendido llegar? ¿Hasta dónde ha llegado con estas empresas? ¿Se ha solucionado en algún porcentaje la salud mental, emocional del trabajador para que sea ahora sí un ente completamente productivo en toda su real dimensión? ¿Ha quedado como un mero enunciado de los casos reales? ¿Hasta dónde ha podido llegar? Primero, antes de ir a una empresa que sea auditada desde el punto de valor de riesgo psicosocial, yo lo que primero le pido al médico encargado, a la persona que hace seguridad y salud en el trabajo, es el listado de morbilidades, o sea, cuántas personas enfermas tengo dentro de la empresa. Ya que una cuestión es población normal, población vulnerable, embarazadas o discapacitados. Mire que tuvimos una señorita que acabó de dar a luz hace 2 días atrás en el trabajo en un aeropuerto. Ojo con ese pequeño detalle, fueron gemelos. Le voy a dar los resultados de una pequeña auditoría que se hizo en una empresa. Por ética omito los nombres, ¿no? Entonces, les preguntamos por un checklist. ¿Alguna vez fuiste víctima del mobbing o de acoso laboral dentro de tu empresa? En una empresa de 350 trabajadores, 72% dijo que sí.
imagínense, ese divorcio que hay entre departamentos, entre financiero, entre compras, entre ventas, entre logística, reporta un 72% de que a alguien le faltó el respeto a alguien o alguien abusó de la otra persona por medio de ridiculización, burlas o todas estas armas las cuales utiliza el acosador. ¿Sí? ¿Cómo se superó el trauma? Porque muchas veces esto genera trauma, genera resentimientos. Y le voy a decir algo muy científico. Usted cuando somete a una persona a violencia dentro del trabajo, dentro de su hogar, dentro de su vecindario, dentro de la sociedad, esa persona hace cicatrices en el cerebro. Escúcheme lo que le estoy diciendo, no es tan fácil de comprender. Cuando usted ha sometido a alguien a estrés, sea un niño, un animalito o cualquier lo que usted quiera, esa persona genera cicatrices a nivel del cerebro. Ojo con lo que estoy diciendo. Y muchos responden, aún no he podido superar el trauma. ¿Sí? Cambiándome de trabajo, que lo dijo un 14%, otros dicen, me pidieron disculpas y un 53% respondió, quisiera ir o tuve que ir al psicólogo. Ese es el detalle, o sea, es algo muy fehaciente. Entonces, lo primero que yo hago es pedir el listado de morbilidades. Y entre esa población, entre órganos diana, o sea, órganos diana es el órgano en el cual se le afecta a la persona que está sometida a estrés, están las gastritis, colitis, diabetes emocional y todos estos términos que vulgarmente la gente aplica. Pero son enfermedades en realidad que ya se somatizan, o psicosomatización de la enfermedad. Respondieron, si fueras testigo o circunstancias de que alguien le aplicaron o fue sometido a moving, ¿qué harías para evitarlo? Un 80%, ¿qué cree que respondió, amigo? Sí, todo el mundo lo quiere hacer, quiere evitar y quieren que sus áreas no sean productos o víctimas de acosamiento por parte de la parte laboral. Ojo, junto con el acoso laboral también hay que hablar de otro parámetro muy importante, que es el acoso sexual. ¿Sí? Muy importante. ¿En tu empresa han tomado medidas para prevenir o acabar el acoso psicológico o el acoso tipo moving? Un 85% dice no. Esa es la realidad de una empresa aquí de 350 trabajadores. Perfecto, me parece interesante esto. Vamos a seguir hablando, doctor. Hagamos solamente una breve pausa. Luego de la misma continuamos con este emocionante tema en polos opuestos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Retornamos a su programa de Polos Opuestos. Seguimos con el doctor José Toala. Es un área en la cual creo que hay mucho por hablar y pues las investigaciones, las estadísticas, lo que usted nos demuestra, creo que va a interesar al grupo de trabajadores, de empleadores que están escuchando, viendo el programa por lo importante y pertinente del mismo. ¿Hay secuelas, doctor? ¿Hay consecuencias respecto al acoso? ¿Qué nos podría usted participar al respecto? Por supuesto, amigo. El acoso en el trabajo, tal como te lo decía hace unos instantes, no solo deja a la persona sin trabajo, sino que le quitas la dignidad. El momento que le has quitado la dignidad, el trabajador afectado tiene consecuencias físicas, psíquicas y sociales. ¿Por qué? Porque si tú dejas intempestivamente a alguien sin trabajo, hasta que esa persona se adapte en otro engranaje, en otra estructura, en otra empresa, y yo te pregunto, ¿y si no consigue trabajo, a qué se dedica? Le comunico una experiencia muy cercana, un amigo, trabajando en una institución del Estado, un día viernes en la tarde, que estaban preparando supuestamente salir a conversar con el grupo de amigos. En la última hora de la tarde llega un sobre a cada uno de los trabajadores en donde sin mediar el jefe de recursos humanos, sin mediar un representante de la empresa, simplemente les comunicaron por escrito que ese era el último día que laboraba en esa empresa. El hombre se quedó, y eso que hablamos de un hombre ya maduro, un hombre con una fortaleza, se puede decir, de los años y todo, se estremeció. Ese es el pequeño detalle. Y una vez que esa persona ha sido sometido a ese tipo de estrés, como lo fueron sometidos cerca de 12.500 ecuatorianos, cuando a nivel de la salud se sacó tantos médicos, administrativos y también se retiró personal médico, ¿sí? Lo voy a decir así, porque si usted quiere hablar o quiere expresar un tema de estos, que en realidad todo el mundo calla, comencemos por decir las verdades. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a ver el bien de la comunidad, en realidad está viendo su bien. ¿Sí? La salud y la seguridad en el trabajo tienen en realidad eso. Yo no estoy viendo el bien de mi empresa, yo no estoy viendo el bien de mi comunidad, ni mi bien financiero, ni mi bien. Estoy tratando de ver el bien de la comunidad. Eso es lo que yo quiero llegar con este mensaje. El que vea
el amplio espectro de que la sociedad, cuando se somete a este tipo de situaciones, el primero que sufre también es el núcleo familiar, porque esa persona sí queda sin fuentes de ingresos. Y si esa persona no encuentra trabajo en 2 o 3 semanas, puede tener algún tipo de enfermedad tipo depresión. Y la depresión conllevarlo a vicios. Y entonces la sociedad es la que pasa factura ese momento, porque yo le explico y se lo pregunto. El acoso, tanto en todas las variedades, tanto de enfermedades, patologías o problemas que puede derivar en la sociedad, ¿quién lo termina pagando? No lo termina pagando el empleador, no lo termina pagando el gobierno, no lo termina pagando la familia, lo terminamos pagando todos. Ese es el pequeño detalle. Por eso digo que el bien de la comunidad, el bien del país, el bien de la estructura laboral es el bien de todos. Doctor, ¿cuál es la realidad de los profesionales cuando se ven desplazados por personas que tienen autoridad, poder, aun cuando no tengan la experticia del caso, cuando llegan a una empresa? ¿Cómo se siente este profesional? Perfecto, les vuelvo a recalcar. Las mayorías de personas que utilizan el moving o el acoso laboral en realidad no es la persona más cualificada dentro de una empresa, o sea, tanto de grado de titulación como experiencia, sino que a veces son personas que tratan de encubrir sus errores heredados de antaño o su mal comportamiento acosando al trabajador. ¿Por qué? Porque aquí hay un pequeño problema a nivel de Ecuador, y lo voy a decir con nombre, son las argollas que hay tanto en la política, tanto en la educación y tanto en todos los ministerios que se pueda decir. ¿Por qué quiero decir este pequeño detalle? Porque los profesionales que más son afectados por el acoso laboral, sí, son aquellas personas de la administración pública, o sea, los políticos, nuestros políticos. Centrales, locales o regionales. Yo le pregunto, amigo, ¿usted en este instante quisiera ser diputado o asambleísta de Venezuela? ¿Ya? Imagínese esa tremenda labor, ¿ah? Profesores, investigadores de universidades. En este instante te pregunto, ¿no todas las universidades también están siendo censuradas y prácticamente acosadas por los entes estatales? ¿Sí? Trabajadores de enseñanza primaria, de enseñanza media, secundaria y universitaria. Yo le pregunto en esta instancia, lo voy a quizás hacer de una manera un poquito imprudente. Un profesor de escuela ya ni siquiera puede llamarle la atención al estudiante. No se diga a un estudiante de secundaria. ¿En qué deriva todo esto? En España, muchos de los profesores tuvieron que llegar a ser entes policiales para poder dar clase dentro de las universidades y dentro de los institutos o de bachillerato. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque la violencia no solo afecta a la parte educativa, sino afecta al país, afecta a la parte política y afecta a la sociedad. Es algo que lo terminamos soportando y pagando todos. Ojo con ese pequeño detalle. Usted habló de un tema que me pareció interesante y recordaba una experiencia que se dio en una conversación informal en la que estuve cercanía nada más. Usted habló que parte del acoso también son los insultos, la degradación que hacen en público, la ridiculización. Y mencionaba que una secretaria hablaba de que era normal, entre comillas, que el jefe vociferaba, insultara, utilizara palabras de grueso calibre, no solamente en tono despectivo hacia otra persona, sino dentro de conversaciones normales. ¿Hasta dónde ella estaba ya adaptada a ese sistema? ¿Hasta dónde ella tuvo que sufrir eso? Hasta decir que era normal, entre comillas, que su jefe se expresara así. Claro. A ese momento o a esa realidad estamos llegando aquí en Ecuador. En realidad eso no es correcto, amigo, porque el acoso también tiene que ver con la parte moral. ¿Sí? La correcta comunicación, el correcto respeto entre dos personas es lo que en realidad... Eso es la línea normal. Hace que la persona tenga calidad y calidez. Ojo con ese pequeño detalle. El hostigamiento laboral también tiene que ver con eso, pero también tenemos que hablar de algo también que se llama violencia psíquica. ¿Sí? ¿Cómo opera la violencia psíquica? La violencia psíquica es lo que usted me acaba de decir ahorita con ese ejemplo, muy traído excelentemente. Es una intimidación y un maltrato psicológico, que detrás de eso, de esa película, puede haber también el hostigamiento sexual. ¿Sí me está entendiendo? Porque es una manera de degradar a alguien. Y como es una damita, le recuerdo que a las damitas hay que darles el mejor trato, que no se las puede lacerar ni lastimar ni con el pétalo de una flor. Vamos a seguir conversando y quisiera también pues, que podamos en el próximo capítulo hablar acerca de cómo salir de todo este engranaje no positivo dentro del ambiente laboral. Breve pausa en Polos Opuestos, ya retornamos. Retornamos al capítulo final, Polos Opuestos. Estamos hablando, conversando con el doctor José Toala Mosquera,
Nos ha parecido interesante, doctor, las pautas que usted ha brindado en cuestión de seguridad, de salud del trabajo. Queremos también ahora ver cuáles son las salidas que tiene el trabajador. Hemos visto su realidad, hemos visto su diagnóstico, hemos visto los casos en los cuales opera todo este desequilibrio que enmarca no solamente el trabajo, sino afecta a su familia, el despido, las consecuencias que tiene emocional, física y laboralmente, económicamente, no solamente para este señor, sino para el ente familiar. ¿Cómo salir de esto, doctor? ¿Cómo salir de esta encrucijada? ¿Cuáles son las pautas a seguir? ¿Qué es lo que determina los especialistas en el tema, doctor? Por favor. Esto es algo que debería analizarse. Así como usted en una empresa analiza el ruido, contaminantes, controles de salud, normativa ecuatoriana en cuanto a mejoras, ¿sí? Mejoras continuas de seguridad y salud en el trabajo, pero también tienes que hacer ciertos test de control, tratar de verificar cómo está la empresa hacia adentro. ¿Con qué regularidad? Con una regularidad es recomendado, la literatura lo dice que debería ser anual, o cuando el trabajador haya cambiado de actividad, o un grupo se dirija a otro tipo de actividad diferente a la que ya se hacía. ¿Qué ente o departamento es el encargado de hacer esto? El Departamento de Riesgos del Trabajo y los asesores externos nos encargamos de hacer este tipo de análisis, ya que tentativamente en las empresas sucede, sino que muchas veces es algo que simplemente se dice, ¿sabes qué? Hagámonos de la vista gorda porque no está sucediendo nada. Quizás se arme mucho más escándalo al momento que se investigue todo esto. Porque en realidad los estudios de análisis de riesgo psicosocial, principalmente por la normativa española, la cual quiero decirles a ustedes para que la investiguen en internet, se llama ISTAS 21, la cual netamente nos sirve para el análisis de áreas de trabajo de 25 trabajadores o más. Entonces, aplicando esta normativa, que en realidad son exámenes, son test, inclusive es un software, las empresas o una persona, sea un médico del trabajo o un psicólogo del trabajo, puede hacer el correcto análisis de qué está sucediendo dentro de esa empresa. ¿Sí? El sistema ISTAS 21 fue creado con normativa española y sirve para la prevención y evaluación de riesgos psicosociales. Esta tecnología y esta normativa está totalmente avalizada por el Estado ecuatoriano, tanto en el Código del Trabajo y por la normativa SAR 390 y 333, a la cual nos debemos todos los médicos del trabajo, los trabajadores y la población en general. Entonces, nosotros debemos hacer un primer análisis. Después de ese primer análisis, hacer un consolidado de nuestros resultados, ¿sí? En la cual nos indica exactamente qué es lo que necesitamos. Mucho más arreglos en la parte administrativa, mejoras a nivel de las áreas de trabajo. Lo que estaba diciéndoles en antes, la parte de resiliencia, o sea, hacer terapia para que las personas se comuniquen mejor, limar asperezas, como lo decimos aquí en Ecuador, y en realidad, aunque les parezca mentira, decir la verdad. Decir, ¿sabe qué? Usted me ofendió, usted me faltó el respeto y yo deseo que no lo vuelva a hacer. Porque el momento que usted hace, recién sale fumarata blanca, en tal caso, como se diría aplicando el término a nivel del Vaticano. ¿Usted ha llegado a tener un seguimiento en cuestión de un caso específico con una persona que haya tenido el diagnóstico con estrés, producto de gastritis y todo lo demás, insertado dentro de estas pautas, encarado los problemas con quienes lo provocaron y que luego haya tenido un mejoramiento sustancial que se refleje no solamente en la entrevista que usted le haga posterior, sino también dentro de la calidad de vida? ¿Ha llegado a ese seguimiento con uno o con varios? ¿Cuál ha sido la realidad de lo que usted ha podido auscultar en sus auditorías? En realidad yo me dedico a la parte de asesoría y análisis, pero personalmente he podido hacerle seguimiento a ciertos casos muy puntuales porque en realidad me llamó la atención. Una persona que ha sido sometido a estrés generalmente termina en un cuadro severo de depresión, lo cual se puede acompañar de gastritis, subida de la presión arterial, cambios en la personalidad, trastornos en el sueño, puede comenzar a consumir drogas, estupefacientes o en su defecto alcohol. Hacerle seguimientos a estos casos es muy bueno, ¿sí? Es muy productivo. En realidad, el cambiarle las condiciones laborales a una persona no solo lo salva a él, sino que salva en realidad a la empresa. Porque muchas veces esto sale a relucir cuando una persona tiene un accidente laboral. ¿Por qué? Sucede ahí, generalmente se da ahí. ¿Por qué? Porque esa persona está mal remunerada, ha tenido una carga excesiva de trabajo y encima de eso tiene conflictos de roles. O sea, cambian a una persona a hacer otra labor que regularmente no hacía o no le toca o no está estipulado en su contrato. Es decir, no solamente hay que tratar de cambiar o ver la situación del trabajador, sino también ver y cambiar la situación del jefe inmediato superior, que es el que también en determinadas instancias opera una carga administrativa, laboral, excesiva, hablamos ya de excesos, que demarca una situación que redunda en su salud. También hay que trabajar con él. Claro, por supuesto, porque en realidad el examen de riesgo psicosocial que se puede aplicar en la empresa, dependiendo de la normativa que se quiera,
no solo aplica para el trabajador, sino que aplica para mandos medios, para administrativos y para gerentes, que muchas veces quieren hacer caso omiso o se declaran ciegos de este real problema que a nivel de la sociedad nos pasa facturas a todos los días. El conflicto de Shakira, ciega, sorda y muda, no ve nada. No vemos nada, ¿sí? Entonces, una mejora en las cuestiones laborales, un correcto censo antes que la persona entre a trabajar desde el punto de vista psicológico, un correcto análisis anual de todas las áreas desde el punto de vista de clima laboral, como antes se llamaba, ahora se llama factor de riesgo psicosocial, es obligación del Estado ecuatoriano de auditorías del riesgo del trabajo y de cada empresa cumplirlo una vez al año, porque la normativa SAR 333 y SAR 390 lo exige, mi amigo. Y es algo que se debe cumplir a rajatabla, y le recuerdo que los derechos del trabajador son irrenunciables y que no pueden ser cambiados, sublayados o vendidos por otra ley. Escuché la declaración, que también es política, acerca de que los funcionarios, los trabajadores del Banco Nacional de Fomento van a salir. Si siguen actuando de determinada manera, no los funcionarios, estamos hablando de los trabajadores, eso va a desaparecer. Me pongo en el plano de ser trabajador del Banco Nacional de Fomento, ¿y ahora qué hago? 20 años, 25 años, ¿qué hago? Ya tengo una edad avanzada, ¿qué hago? ¿A dónde voy a trabajar? En vez de trabajar normalmente en mi función, en mi departamento, estoy pensando, estoy físicamente aquí, estoy pensando a dónde voy a ir, cómo voy a subsidiar el alimento de mi familia. Y esto ya se está produciendo desde ahora. Caramba, supera todas las expectativas, nadie lo preparan para eso. El 80% de los problemas no existe, pero tenemos un 20% del cual puede significar lo que usted nos acaba de decir ahorita. El ser despedido, el ser sustituido por otra persona, el ser asignado a otro tipo de labores que no les toca, el miedo a perder el trabajo puede causar bajas en enfermedad, puede provocar las enfermedades que acabamos de describir. Aparte, la ansiedad generalizada y elementos como el estrés puede indicarnos netamente que la persona se mantenga enferma. Y en realidad, nosotros los humanos también tenemos que estar muy pendientes de que a veces cambio de actividades es bueno. Pero como usted lo dice, hay personas que renuentemente han tenido, no quieren cambiar de actividad. Y aparte de eso, hay personas que ya tienen 20, 25 años que ya estarían para jubilarse. Y si van a perder en ese momento su jubilación, pongámonos en los zapatos de aquella persona. Aparte, Confucio ya lo decía hace 3.500 años atrás. Una sabia frase que yo la escuché, me pareció una de las máximas en cuanto a seguridad y salud del trabajo. Confucio también lo decía, búscate un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar un día de tu vida. ¿Ok? Yo creo que eso debería dejárselos como regalos a ustedes, señor comentarista, y a todas las personas de polos opuestos. Debemos luchar porque se cumpla la normativa ecuatoriana, debemos luchar porque se haga el correcto análisis en las empresas de este tipo de problemas psicosocial. Debemos saber que tenemos las armas legales, tanto las empresas y los trabajadores, para cumplir con el correcto desempeño. No permitamos que abusen de nosotros para que a nivel de trabajo haya abuso, primero uno tiene que permitirlo. Y en segundo lugar, lo que usted me trataba de decir con el ejemplo de aquella señorita, acostumbrarse. Dejemos de vivir en esa cuestión y los términos como el chivo expiatorio, la sanción ejemplarizadora, o si no lo sancionas, no está pasando nada en este departamento, también son una manera de acosar al trabajador. Yo creo que lo más saludable sería que las empresas se examinen hacia adentro y hacia afuera, ya que las empresas no solo ganan por bienes y servicios, sino que también ganan por calidad. Pero la calidad no solo es algo que se expande hacia afuera de la sociedad, sino que tiene que ser hacia adentro de las empresas. Y las mejores empresas y las más productivas son aquellas que en realidad cumplen este tipo de normativas. ¿Por qué? Porque el humano no es una persona que representa un número de cédula o que representa un número de factura o que representa un número de cheque a fin de mes, sino que es un ente viviente que piensa y que siente. Y el trabajo tiene que tratar de reunir todo este tipo de engranajes de satisfacción, y lo vuelvo a decir, el trabajo no solo dignifica a la persona, ¿sí?, según la moral y la ética, sino que también es fuente de orgullo y de satisfacción personal. Espero haber contribuido con ustedes. Si algún momento quieren algún tipo de consulta, me podrían buscar en mi página de Facebook. Soy el doctor José Toala Mosquera, para cualquier tipo de análisis de riesgo psicosocial, y les agradezco por la entrevista. Amigos televidentes, esto ha sido Polos Opuestos, en esta oportunidad hablando acerca de seguridad y salud laboral. Esperamos que estos comentarios hayan sido de mucha ayuda a ustedes dentro del área laboral, empresarial. Un aporte de Polos Opuestos a la comunidad. Hasta una próxima oportunidad.